parece muy interesante para incorporar. En realidad es una norma que se incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo Argentina. Si bien se llama régimen legal del contrato de teletrabajo, no es un contrato autónomo, sino que hace parte del contrato de trabajo y en razón de eso es que se incorpora a la ley madre, diríamoslo así. Y la otra es una novedad de la semana, ¿verdad? El Real Decreto Ley de Trabajo a Distancia en España. Nosotros, como habrán visto, de esa norma seleccionamos o incluimos exclusivamente lo relativo a trabajo a distancia. Es una ley que luego tiene una cantidad de disposiciones transitorias que no incluimos porque nos pareció que no agregaba mucho, porque además refiere a otros temas, pero además de la importancia desde el punto de vista de cómo se contempla y cómo se concibe el trabajo a distancia, tiene lo que nosotros llamaríamos una exposición de motivos también muy interesante, muy detallada. Yo imagino que en eso está la mano de nuestros colegas y amigos de Castilla-La Mancha, en atención que Joaquín Pérez Rey justamente ocupa uno de los lugares de jerarquía dentro del Ministerio de Trabajo español, y en consecuencia ese muy pulcro, muy detallado, extraordinariamente interesante exposición de motivos no es una... no es una referencia inercial, como a veces ocurre en las exposiciones de motivos que se hacen simplemente para cumplir la formalidad, sino que francamente establecen un marco eh, muy interesante en orden de fundamentar y recabar los antecedentes de este Real Decreto Ley de trabajo a distancia. Dos normas entonces de países culturalmente cercanos, que parece que también resulta echar luz y de interés para el propio debate nacional, en la medida que, como ustedes saben, hay al menos un proyecto de ley en el Parlamento presentado en el Senado, y que se está discutiendo, y la comisión que lo está estudiando ya ha recibido a diversas delegaciones. En el día de ayer también circulamos por un correo aparte distinto del de la convocatoria propiamente dicha, las fechas y los temas de la primera prueba de conocimiento para los aspirantes. En esto simplemente recordarles que habíamos abordado ya en el instituto, lo vamos a seguir haciendo seguramente, las novedades que trae el nuevo estatuto del personal docente, que entra en vigor el 1 de enero del 2021, y con ello la desaparición de la figura del aspirante a profesor adscripto, lo cual señala una serie de cambios, entre otros, importantes en el funcionamiento de la estructura docente de la facultad, y eso motivó una resolución del Consejo de febrero de este año, en el sentido de establecer una transición de 3 años, durante el cual se van a mantener las aspirantías, pero bueno, es el plazo que se va a dar a los efectos de que cada uno pueda terminar, diríamos, su carrera docente en ese plazo. En el instituto, y en una reunión en particular que tuvimos con los aspirantes, aclaramos que considerábamos que se mantenían abiertas las dos vías diríamos, de culminación de la carrera docente. Una es la que se había optado ya desde hace muchos años por parte de los profesores Pladio, Arbajelata, o sea, de sustituir las pruebas de conocimiento por las actividades en el posgrado. De alguna manera eso comportó que el posgrado formara parte de la formación y de la capacitación de los aspirantes en nuestro instituto, pero con vistas al aceleramiento, diríamos, de los plazos para la culminación de la carrera docente, le planteamos a los colegas aspirantes que en el instituto se iban a promover nuevamente, después de muchos años que no se hacían, las pruebas de conocimiento. Quiere decir que hoy por hoy hay dos vías para acceder y para culminar la carrera docente. Una es el posgrado y la otra
es la más apegada, diríamos, al reglamento de la Facultad de Profesores Adscriptos, un viejo reglamento, con base a lo cual vamos a realizar entonces la primera de las 3 pruebas de conocimiento el 10 de noviembre, según anunciamos, y con los temas que ya distribuimos. Seguramente esto demande una nueva reunión con los aspirantes, con todos aquellos y aquellas que bueno, estén en condiciones de dar esta primera prueba, en una fecha que, bueno, que vamos a anunciar próximamente, amén de una profundización. Seguramente aprovechemos, conversábamos ayer con los colegas de la mesa, seguramente aprovechemos esto para invitar al profesor Barone a que nos... era una invitación que ya teníamos prevista, pero hubo que posponerla, para que nos entre en mayor detalle sobre las características del nuevo estatuto del personal docente. Bueno, hasta acá nada más, Carolina, simplemente esto era un recordatorio de los principales asuntos que divulgamos a nuestro juicio, que divulgamos en las semanas previas a esta reunión. Gracias, Hugo. Quizás también lo que podemos hacer es enviar una documentación que circulamos luego de la reunión con los aspirantes que se realizó en abril, que era una especie de resumen del estatuto docente, el reglamento de aspirantes y otros documentos que a veces, si bien son de conocimiento de todos, no los tenemos a mano y puede ser útil para que los compañeros puedan consultarlos. No sé si algún otro colega tiene esa información para compartir. Si no hay más informaciones, entonces le daríamos la palabra al expositor del día de hoy, que es el doctor Mario Garmendia, quien va a realizar una presentación sobre la actualidad del pensamiento de Héctor Hugo Barbagelaca en su obra sobre el particularismo del derecho del trabajo. Bueno, muchas gracias, Carolina, buenos días. Muchas gracias al Instituto por permitirme la oportunidad de hacer esta presentación el día de hoy. Muchas gracias a todos los compañeros que están hoy asistiendo a esta sesión. Me gustaría comenzar recordando que hace un par de años, quizá un poco más, hubo una especie de primer ciclo de clásicos que tenía características o que tuvo características bastante diferentes al que ahora estamos desarrollando. En aquella oportunidad, por ejemplo, presentamos obras de George Shell, de Alejandro Galar Folch, pero el ciclo que ahora estamos desarrollando involucra a autores que no solamente deben ser calificados como contemporáneos, sino que además son autores, o mejor dicho, personas que convivieron con nosotros. Sartú, Pla, Hermida, el propio Bailos, ahora Barbagelata, son personas con las que tuvimos relación directa, de las que tenemos recuerdos personales, con las que nos vinculan afectos, vivencias y una relación de cercanía. Es decir, existió con ellos, o en el caso de Bailos, existe no solamente una interacción intelectual, sino también afectiva. Y esto incide en la presentación y ha incidido claramente en las exposiciones que se han hecho antes de la que hoy me corresponde realizar a mí. Es decir, este ciclo no puede ser exactamente igual al primero, no se puede esperar que lo sea, y en buena medida esto ha quedado de manifiesto en las características que han tenido las exposiciones que me han precedido, la de Rodolfo Becerra, la de Carlos Casalás, la de Jorge Seré y la de Sandra Goldflux hace un par de viernes. El segundo comentario que me gustaría hacer es que quizás por esa misma razón a la que me estoy refiriendo, podríamos asumir que estas figuras, estas personas cuyas obras ahora estamos analizando, son conocidas por todos y que quizás no necesitan de una presentación. Pero probablemente ese preconcepto sería un error.
podemos pensar que seguramente muchos de los que están asistiendo a esta reunión conocieron a estas personas, y en particular conocieron a Héctor Hugo Barbagelata. Pero otros quizás no lo conocieron, o quizás no lo conocieron tanto. Y este comentario, de alguna manera, o esta idea, me la hizo notar Hugo Barreto, cuando tuvimos oportunidad hace un mes y poco de compartir casualmente el Salón 26, en el que terminamos ambos tomando el examen de Derecho del Trabajo 2, porque me dijo que quizás, que probablemente, y seguramente, los más jóvenes no tuvieron oportunidad de conocer a los maestros. En concreto, quizás no tuvieron oportunidad de conocer a Héctor Hugo Barbagelata en forma directa, en forma personal. Y por eso me parece que es útil hacer esta presentación empleando un esquema de desarrollo que comience presentando biográficamente al autor, luego presentar lo que podríamos denominar su conducta académica o su comportamiento académico, lo que algunos llaman su biografía intelectual, lo que incluye su desenvolvimiento cotidiano entre nosotros, y también un panorama general sobre su obra escrita, y finalmente la obra cuyo abordaje se nos ha invitado, o mejor dicho, pedí para asumir, es decir, el particularismo del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales. Entonces, como decía, rápidamente una rápida semblanza biográfica de Barbagelata, de Héctor Hugo Barbagelata, que nació en Montevideo el 12 de septiembre de 1923 y falleció también en Montevideo el 13 de abril del 2014. Y ya esas fechas nos ubican, nos ponen en contexto. Como él dijo en alguna oportunidad, él fue testigo del siglo XX y testigo de la evolución del derecho del trabajo. Para ubicarnos temporalmente en esta fecha, fíjense que las obras, muchas de las obras que él mencionaba en su curso sobre la evolución del pensamiento laboralista, por ejemplo, recuerdo la de Droit ouvrier, del derecho obrero, de Georges Schell, es de 1922. Entonces Barbagelata nace en 1923 y fallece en 2014. Barbagelata se crió en una familia culta. Su madre, Nilda Castellucci, era maestra rural, figura del magisterio uruguayo, a tal punto que actualmente existe un premio que lleva el nombre de Nilda Castellucci, el premio Maestra Nilda Castellucci de la Asociación de Amigos de los Institutos Normales, premio con el que se reconoce a la mejor escolaridad de los egresados de magisterio. Su padre, del que tuve que preguntarle un poco a Laura Zúñiga, que me alegra que esté aquí también participando de esta reunión, porque del padre de Barbagelata no tenía yo mucho recuerdo de haber oído comentarios, de haberle oído, sí hablaba mucho de su madre, pero no me acordaba de algún dato del padre de Barbagelata. El padre Aníbal Victoriano Barbagelata Figari fue periodista y político, tuvo actuación en la Administración Nacional de Puertos y en la Corte Electoral. Ese matrimonio tuvo 4 hijos, 2 mujeres, Nilda Ascensión y Margarita, que fueron docentes graduadas con honores y notable desempeño en el ámbito de la educación pública. Esto lo estoy leyendo de una publicación reciente con la que se promovió la iniciativa de denominar con el nombre de la madre de Barbagelata, Nilda Castellucci, a una calle en Montevideo. Nilda Ascensión Barbagelata. Esperen un poquito que se me trancó acá el documento que estaba siguiendo.
lo tengo acá. Nilda Ascensión Barbagelata, fue directora de la Biblioteca y Museo Pedagógico, y Margarita Barbagelata, maestra y directora del Departamento de Educación Especial Sebastián Morey Otero, que es dependiente del Consejo de Educación Primaria. Pero naturalmente es mucho más conocido por nosotros su hermano varón, Aníbal Luis, que era apenas 2 años mayor que Héctor Hugo, recordado profesor de Derecho Constitucional, uno de los más importantes constitucionalistas uruguayos, que falleció joven, a los 61 años, en el año 1982, y que también incursionó en alguna oportunidad en temas laborales, en el derecho del trabajo. Por ejemplo, en su artículo La independencia de la conciencia moral y cívica del trabajador, publicado en la revista Derecho Laboral número 25, consideraciones sobre algunos aspectos del derecho de huelga en la nueva Constitución uruguaya, en la revista Derecho Laboral número 44, la protección de los derechos laborales en la Constitución, que está publicada muy recientemente, o reeditada, digamos, nuevamente publicada, por la colección Cuadernillos de la Fundación Electra número 8. Pero Barbagelata, a su vocación por la docencia y por el derecho, a lo que más adelante me voy a referir, le sumaba su gusto, su pasión, diría, por las artes. El que entrara a su casa quedaba inmediatamente inmerso en la música clásica que provenía de un muy lindo aparato, un 3x1, un 3 en 1, cuyo dial estaba siempre sintonizado en las emisoras del Sodre. Y hay que decir, y quiero destacar esto especialmente porque siempre me impresionó mucho, que la casa de Barbagelata era una biblioteca. Y si digo solo esto, quizás no esté siendo capaz de transmitir en sus justos términos la verdadera dimensión de lo que realmente era aquel hogar, que había sido, como él mismo reiteradamente decía, había sido colonizado por los libros y publicaciones que ocupaban todos los espacios imaginables e inimaginables. Había anaqueles por todos lados, en los rincones, detrás de las puertas, en los dinteles de las ventanas y de las puertas, en los corredores, todo integrado en un aparente caos que, sin embargo, y permítanme el oxímoron, estaba regido por ciertas reglas que le permitían a Barbagelata ubicar, a veces con alguna dificultad, con algún esfuerzo, los libros que en cada ocasión estaba procurando. Pero en esta breve biografía de Barbagelata hay que destacar en particular su amor por el teatro. Fue actor, fue director, fundador del Teatro Universitario y director de la Escuela Municipal de Arte Dramático de Montevideo. También tuvo actuación periodística como corresponsal en Marcha entre 1946 y 1947 y columnista del diario Acción, en cuya redacción desarrolló una relación muy estrecha con Luis Valle Berres. En 1967, durante algunos meses, fue subsecretario del Ministerio de Trabajo y luego, entre 1985 y 1989, presidente del Sodre. Barbagelata desarrolló una carrera de abogacía brillante que lo llevó a convertirse en abogado a los 22 años. En 1945, y otra vez pido que presten atención a los años, en 1945, e inmediatamente prosiguió sus estudios en París, a donde se instaló en 1946, inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Allí estuvo en 1946 y 1947 y se doctoró en Economía y Legislación Obrera en la Universidad de París. Barbagelata siempre mencionaba que en el ejercicio de la abogacía no aceptó nunca la defensa de empresas.
y que se dedicó exclusivamente a la defensa de trabajadores y de sindicatos. Y esto motivó, o es motivo, de una de las preguntas que le responde a Barreto en la entrevista que aparece como anexo en El Particularismo, que es la obra que vamos a ver. En esa actividad como abogado, como asesor de trabajadores, fue asesor de FUESI, en aquel momento era FUESI, hace poco se difundía una foto justamente a través de la página y del Facebook de la Fundación Electra, de Barbagelata hablando en una actividad de FUESI y teniendo a su lado a su amigo José Pepe de Lía. Su dilatada trayectoria docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República lo llevó a ser, como sabemos, catedrático y director del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, artífice de la asignatura Evolución del Pensamiento Iuslaboralista, que enseñó en la maestría, que diseñó, que concibió, que inventó, diríamos, o mejor dicho, quizás descubrió Barbagelata. Y finalmente, profesor emérito. También fue catedrático de Legislación y Relaciones Industriales en la Facultad de Ingeniería y antes había dictado clases de Sociología en los Institutos Normales de Montevideo. Y a este respecto de esta función como profesor de Sociología en los Institutos Normales de Montevideo, me voy a referir para hacer alusión a otra característica de nuestro autor. En 1973 renunció, como también se sabe, a su cátedra en la Universidad de la República al producirse la intervención de facto de la universidad. Y retornó en 1985 con la Restauración Democrática. Y entre esos años, entre 1973 y 1985, dictó clases como profesor invitado en las universidades de Lovaina y Libre de Bruselas. Y sin que resulte posible mencionar todos los reconocimientos y homenajes que tanto en el país como en el exterior recibió Barbagelata en su vida, hay que destacar algunos de esos reconocimientos. El Premio Couture a la trayectoria universitaria del año 2000, que aceptó con especial emoción porque, además de que llevaba el nombre de quien fuera su maestro directo, Eduardo Couture, reconocía ese premio la contribución de Barbagelata a la dignificación de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. El Premio Nacional de Literatura a las obras sociales y jurídicas que recibió en 2011 por su libro Curso sobre la evolución del pensamiento iuslaboralista, que es el reflejo, diríamos, de la materia a la que me refería recién, que él diseñó y dictó. Además, quiero también destacar, dentro de los premios y reconocimientos, que la temática de esa obra, la evolución del pensamiento iuslaboralista, fue la que se utilizó como leitmotiv de otro homenaje, de otro libro, de una contribución colectiva, que es La evolución del pensamiento iuslaboralista del año 1997, en la que iuslaboralistas de todo el mundo le dedican artículos vinculados a esa temática general de la evolución del pensamiento iuslaboralista. En 2013, también la Cámara de Representantes, por iniciativa del diputado Carmelo Vidalín, destinó una sesión para resaltar la figura de Barbagelata. Legisladores de todos los partidos destacaron que su personalidad hace honor a nuestras mejores tradiciones republicanas. Ahora, esta referencia biográfica de ninguna manera estaría completa si yo no menciono a Electra Echeverri, que fue la compañera de vida de Barbagelata, una persona afable, intelectual, que era abogada, que se había desempeñado como fiscal y que además se había encargado de revisar, de corregir minuciosamente todas las obras de Barbagelata. Electra falleció en 2008 y eso significó para Héctor Hugo un enorme dolor que nunca disimulaba. Pero su espíritu, su fortaleza de espíritu, su espíritu noble, fue capaz de retar
a la muerte, creó la Fundación Electra, que está destinada, como ustedes saben, a promover el estudio del derecho del trabajo y otras actividades científicas, artísticas y culturales. Y donó Barbagelata a la Fundación todos sus bienes personales, lo que le ha permitido a la Fundación otorgar premios, becas y ayudas económicas, bueno, y publicar también algunas de las publicaciones de las que he mencionado, los cuadernillos, las páginas memorables y algunas otras obras importantes. Pero la segunda parte a la que me quería referir es la biografía intelectual de Barbagelata. Digamos, ubicar al autor en su época y lo que podríamos denominar su comportamiento o su conducta académica. Buscando material para preparar esta presentación, me encontré con alguna crónica que ubica a Barbagelata como integrante de la llamada generación del 45, en la que se ubican habitualmente, por ejemplo, a Paco Espínola, a Mario Benedetti, a Onetti, a Ángel Rama, a Carlos Maggi, a Flores Mora, a Maneco Flores Mora, a Carlos Martínez Moreno. Barbagelata hablaba mucho de Carlos Martínez Moreno, a Emir Rodríguez Monegal, a Carlos Real de Azúa, a Ida Vitale, a Idea Vilariño, una generación de intelectuales a la que habitualmente se la define como aquellas personas que en esa época, entre los años 40 y 60, eran jóvenes y desarrollaron su actividad intelectual fundamentalmente en esas 2 décadas, en las que transcurren entre los años 1940 y 1960. Creo que quizás si se toma esa referencia para definir a la generación del 45, no es exactamente lo que defina la obra intelectual de Barbagelata, esa circunstancia. Aunque sí se lo puede ubicar en la generación del 45, en otro sentido, en un sentido que también encontré en esta búsqueda, aparece mencionado en el diario La República, del 15 de abril del 2014, o sea, a 2 días del fallecimiento de Barbagelata. Justamente es una crónica o una referencia, un homenaje a la memoria de Barbagelata. En esa publicación del diario La República lo relaciona con la generación del 45, pero por la razón siguiente, por la multiplicidad de sus intereses intelectuales en diversos campos de las humanidades, que lo vinculaba a la llamada generación crítica o generación del 45, que dio otros notables intelectuales y ensayistas uruguayos. En todo caso, lo que sí es absolutamente justo y correcto decir es que fue parte de una generación crítica, pero también, y esto quiero destacarlo, de una generación optimista. Una generación que confiaba en el progreso, una generación confiada, que había además tenido, y esto no lo digo con ninguna nota de humor, había tenido en el triunfo deportivo de Maracaná la demostración de que el Uruguay, siendo un país pequeño, podía hacer y conseguir éxitos inconmensurables. Es una generación también de juristas ilustres, juristas marcados por el magisterio de Eduardo Couture. Sayagués Lazo, Mesera, Jean Vías de Acevedo, Sánchez Fontans, Gatti, Superviel, los Jiménez de Aréchaga, Arlas, Quintín Alfonsín, Real, Yelsi, Orestes Araujo, Aníbal Barbagelata, el propio Américo Pla Rodríguez, Valdés Costa, Luis Alberto Viera, Enrique Vescovi, Eduardo Baferreira, Adela Reta. No son todos de la misma generación, algunos eran anteriores a Barbagelata, otros posteriores, pero todos fueron discípulos de Couture. Esa es una circunstancia que le da una cierta unidad a estas figuras que he mencionado,
una generación de la Facultad de Derecho marcada por el amor a la cultura, por el amor a las artes, que hacía un culto del estudio, que hacía un culto de la calidad académica y personal, de los valores del espíritu, de la vocación republicana. Juristas que hicieron del derecho un elemento que contribuyó a consolidar en la cátedra y en la acción cotidiana la idea del Estado de Derecho y la democracia republicana en el Uruguay. Y aquí quiero destacar, en este aspecto, una idea que Barbagelata empleaba, pero que voy a aplicarla respecto a él. La idea aquella de la confianza en el derecho. La confianza en la ley, decía él, cuando caracterizaba aquella primera etapa, la etapa fundacional o el del lanzamiento de la legislación laboral en el Uruguay. La confianza, diría yo, en el derecho. La confianza, decía, en la ley él como instrumento de cambio social. Pero Barbagelata confiaba en el derecho. Y a mí, él me contó una anécdota, seguramente ustedes muchos la habrán escuchado de él directamente, que refleja, revela la confianza que él tenía en el derecho, que se produjo cuando tuvo que padecer la muy desgraciada y desagradable circunstancia de su destitución de los institutos normales de Montevideo, que contaba que en determinado momento hasta lo fue a buscar un señor que no estaba vestido de militar, pero que aparentemente lo era, y que prácticamente lo sacó físicamente, agarrándolo del saco de aquel lugar donde él iba a dar las clases. Y decía que él, esa decisión, o esa circunstancia, la había recurrido administrativamente y después había iniciado la acción de nulidad ante el TCA, en la época de la que estamos hablando. Y yo cuando escuchaba esto decía, pero ¿y qué perspectiva podía tener de que le pudieran dar la razón? Ninguna, y efectivamente no tuvo oportunidad de que se anulara aquel acto, pero Barbagelata confiaba en el derecho y no concebía otra forma de resistir la injusticia, de resistir la arbitrariedad, que emplear los mecanismos jurídicos para tratar de revertir aquella situación. Y naturalmente, la dimensión académica e intelectual de Barbagelata es absolutamente destacada. Álvaro Rodríguez me hizo llegar una obra que se titula Antología del Pensamiento Crítico Uruguayo Contemporáneo, que está coordinada por Karina Battiani y Gerardo Caetano, que es del año 2018, que realiza una antología de los últimos 100 años de las ciencias sociales uruguayas. Y dice en esta obra, uno de los objetivos centrales de esta compilación apunta a contribuir al conocimiento de aquellos autores que han aportado a la configuración de un pensamiento crítico en Uruguay, y en muchos casos con proyección latinoamericana y hasta mundial. Y aparecen allí 23 personalidades: Paulina Luisi, Emilio Frugoni, Carlos Quijano, Julio Castro, bueno, pero entre los que aparecen está Barbagelata. ¿Y por qué aparece? Aparece porque se toma como referencia de la obra de Barbagelata una obra que precisamente integra el particularismo al que nos vamos a referir, que es el advenimiento del neoliberalismo y los posibles cambios estructurales del derecho del trabajo. Me interesa destacar esta antología, esta obra de Battiani y de Caetano, porque justamente los autores seleccionaron a los autores y obras que integran la antología, porque pretendían condensar, sintetizar o hacer una muestra representativa de autores uruguayos que hayan escrito trabajos intelectuales de perfil crítico, como producto de análisis, interpretaciones y problematizaciones racionales acerca de diversas manifestaciones de la realidad social, con todos los fenómenos, situaciones e ideas que les son inherentes. Barbagelata como profesor
Barbagelata como profesor. A mí me impactó siempre mucho, o mejor dicho, me gustaba mucho escuchar las referencias que otra figura, otro jurista singular de nuestra facultad hacía respecto de Barbagelata. Y me estoy refiriendo a Juan Pablo Cajarville. Cuando Juan Pablo Cajarville recibe el título de profesor emérito, hace relativamente poco, hace un par de años, alude a Barbagelata. Y ya a mí me lo había comentado muchas veces Cajarville. Recordaba sus seminarios. Cajarville fue un estudiante veterano en la facultad, empezó a trabajar bastante grande, empezó a estudiar bastante grande porque trabajaba antes, y su primer contacto con la facultad fueron los seminarios, uno de los cuales dictaba Héctor Hugo Barbagelata. Y decía Cajarville que le habían provocado un deslumbramiento. Y cuando terminó su carrera, le fue a pedir consejo a Barbagelata, porque dice que el corazón de Cajarville estaba dividido. En una parte se inclinaba por el derecho administrativo y en otra parte se inclinaba por el derecho del trabajo. Y Barbagelata le dijo que se dedicara al derecho administrativo. Le dijo que se dedicara al derecho administrativo porque dijo, en la cátedra de Derecho del Trabajo hay mucha gente. Dedíquese al derecho administrativo porque hay menos figuras o menos cantidad de docentes que en ese momento, cuando le hizo la consulta, estaban dedicados a esa materia. Como profesor Barbagelata, en la entrevista que le hace Barreto, aparece una referencia que quiero mencionar, que quiero leer, porque Barbagelata le responde a Hugo, dice, en lo que a mí respecta, siempre he considerado que lo que un profesor no puede olvidar es que quienes asisten a sus clases están haciendo entrega de la sustancia de sus vidas. Esto es, de su libertad y del tiempo de cada uno, que podría emplearse de otra manera y que en cada instante se agota definitivamente. Por tanto, lo principal que tengo presente es que el profesor no tiene derecho a frustrar las legítimas expectativas de quienes le entregan su tiempo, lo cual, por su parte, está exigiéndole una entrega total a este ministerio. Y esto era lo que ofrecía Barbagelata. Era esa entrega total al Ministerio de la Enseñanza, de la Educación, de la atención del estudiante. Mi primer contacto con Barbagelata fue justamente en 1985, quizás en marzo, cuando Uruguay retomaba el cauce institucional y yo iniciaba o me disponía a iniciar mi primer año en la Facultad de Derecho. Y teníamos que asistir a un curso introductorio que se dictaba en el Paraninfo, y recuerdo bastante bien la lección que Barbagelata nos dirigió a aquellos jóvenes, muy jóvenes, integrantes de aquel auditorio. Y allí fue la primera ocasión que escuché a alguien explicar cómo había que enfrentar la tarea de realizar un trabajo científico. Y decir que era necesario enamorarse del tema escogido, convivir con el tema escogido, decía Barbagelata, mientras se lo estuviera estudiando. También en aquella ocasión escuché a Barbagelata hablar de honestidad intelectual, de la importancia de encontrar satisfacción en el trabajo bien hecho, y sobre la necesaria, diría, pulcritud que debe acompañar a la tarea del jurista. Explicaba cómo había que hacer las fichas, sugería emplear cajas de zapatos para clasificarlas, el color que había que emplear para distinguir una ficha de la otra, en fin. Fue un descubrimiento aquel curso introductorio, aquella clase, aquella sesión, aquel encuentro a distancia con Barbagelata. Y naturalmente no podía imaginar en aquel momento que iba a ser mi profesor durante la carrera. La primera generación que tuvo dividido Laboral 1 y Laboral 2
fue la generación 85, o sea que en aquel año, antes era un laboral único, como ustedes saben. Barbagelata fue profesor mío del primer curso que se dictó en la Facultad de Derecho Laboral 2, y naturalmente tampoco imaginaba que la facultad me iba a dar el privilegio de conocerlo personalmente y de poder constatar que aquello que había dicho en el año 85, aquel auditorio, todos aquellos consejos, los aplicaba con rigurosa meticulosidad y autoexigencia en su propia actividad. En Barbagelata, cada clase, cada presentación, cada conferencia demostraba la dedicación y el preciosismo que había puesto en la tarea de su preparación. Y le resultaba inconcebible que cuando escuchaba, y a veces lo contaba, que algún profesor veterano comentara que su trayectoria o su experiencia lo ponía en condiciones de no tener que preparar alguna clase antes de dictarla. Todas las clases debían ser preparadas, decía Barbagelata, todos los años y en cada ocasión. Y recuerdo perfectamente, en los últimos años de su vida, lo habían invitado a dictar unas clases en una universidad italiana, y estaba en una situación, en un estado de ansiedad juvenil, como si tuviera que preparar un examen. Incluso hizo el esfuerzo de preparar su clase en italiano. Parecía un estudiante antes de tener que enfrentar a un profesor. Y bueno, y también recordar lo que era la presencia de Barbagelata en el instituto. También aquí Barreto, cuando le dedico unas palabras en oportunidad del fallecimiento de Barbagelata, recordaba aquellas recensiones y comentarios a los libros que hacía todos los viernes en el instituto, y dice una cosa que me parece muy linda, que dice, recordando aquella referencia borgiana de quien se ufana de lo leído más que de lo escrito, más que de lo que ha escrito. Y bueno, y en esta búsqueda que hice, me encontré con otra cosa que no podía dejar de mencionarles, que demuestra la vocación de Barbagelata de trabajar hasta sus últimos días. Me encontré con un mail que mandó Jorge Rosenbaum el 3 de abril del 2014. Barbagelata falleció el 13 de abril. El 3 de abril, Rosenbaum nos dirigía un mail a los integrantes de la Fundación Electra, en el que decía lo siguiente: estimados compañeros, el profesor Barbagelata se encuentra desde el lunes en su domicilio, había tenido ahí un quebranto de salud, en plena recuperación de su salud. Ha tomado la iniciativa de invitarnos para el día martes 9 de abril, a las 19 horas, para llevar a cabo una reunión de la Fundación Electra. Y ahí explicaba para qué era la fundación. Y esa reunión se hizo. Quienes están aquí, muchos de los que están aquí, recordarán esa reunión. El 9 de abril se reunió la Fundación Electra con la presencia de Barbagelata. Bueno, la obra escrita de Barbagelata resalta por su abundancia, pero todavía mucho más por su profundidad. La mayor parte de ella, o buena parte de ella, se encuentra contenida en la revista Derecho Laboral, que fundó en 1948 junto con Francisco de Ferrari y Américo Pla Rodríguez, y de la que fue director desde 1972 hasta su fallecimiento. La calidad de sus libros, además, permite apreciar la enorme jerarquía como jurista penetrante, escrupuloso y serio. Bueno, legislación vigente en el Uruguay de 1951, que escribió junto con Couture, el reglamento de taller, panorama de la legislación del trabajo del 53, el derecho común sobre el despido del mismo año, el régimen de los convenios colectivos, el manual, especialidades y modalidades de los contratos de trabajo, la introducción a las instituciones del derecho del trabajo en América Latina, que es una obra que escribió en francés durante su estadía en Lovaina, pero que fue traducida al español y al portugués. Derecho del trabajo, el curso sobre la evolución del pensamiento laboralista, y destaco algunos. El otro día mencionaba, creo que fue Jorge Seré, este artículo que escribe Barbagelata en una obra en homenaje a Russomano, se llama La mora en el derecho del trabajo. Es bastante poco conocida, pero siempre me impresionó esta obra
por el dominio que Barbagelata exhibe de los conceptos del derecho civil. Me parece una obra excepcional. Otra, La espontaneidad de la representación y representatividad sindicales, publicada en la revista 219, que cito porque entiendo que es un ejemplo de lo que luego me voy a referir, es el método de análisis de Barbagelata, y también forma parte del particularismo. Y naturalmente, Derecho del Trabajo versus Capitalismo, publicado por los cuadernillos de la Fundación Electra, en las páginas memorables. Bueno, ¿qué es el particularismo? ¿Qué es la obra? El particularismo del derecho del trabajo del año 1995 y el particularismo del derecho del trabajo y los derechos humanos laborales, esta es la del 95, y esta es la obra del 2009. Obra traducida al portugués, El particularismo del derecho del trabajo, en la primera edición, con un comentario de Iraní Ferrari, que fue ministro del Tribunal Superior de Trabajo. Y podría decirse que estas dos ediciones serían la primera y la segunda edición de una misma obra, pero esto no le haría justicia a lo que realmente son. Yo creo que es correcto decir que son dos obras. La segunda, del 2009, es, como revela la edición, una actualización y una ampliación, y habría que decir que son al mismo tiempo el mismo libro y otro libro. En la primera edición, la nota preliminar de Barbagelata nos explica qué es la obra. Es una compilación de estudios producidos a lo largo de varios años, que se encuentran dispersos en distintas publicaciones, no siempre de fácil acceso, decía el autor. Los trabajos tienen en común el discurrir alrededor de esa cuestión, o sea, el particularismo del derecho del trabajo, y poner de manifiesto ese rasgo de dicha rama de la ciencia jurídica. La segunda edición divide la obra en dos partes. A la primera le agrega 3 capítulos, y a la segunda está conformada por 4 artículos, y según el autor, la segunda parte busca poner en evidencia la significación que ha terminado por serle reconocida a las constituciones, así como a las normas universales, regionales y comunitarias sobre derechos humanos laborales, incluidas las normas internacionales de trabajo. Y la segunda edición también incluye 2 entrevistas que le hicieron a Barbagelata Razo y Cedrola para la revista Relaciones Laborales, número 5, publicada en 2004, y Hugo Barreto para la revista Derecho Social Latinoamérica, el número 1 del 2006. O sea que la obra está integrada en total por 12 capítulos. El particularismo del derecho del trabajo, los actores de las relaciones laborales, el problema de las lagunas en las normas laborales, la aplicación de los principios generales del derecho del trabajo, justicia social, equidad, buena fe, los límites de la flexibilidad del mercado de trabajo, el advenimiento del neoliberalismo y los posibles cambios estructurales. Esa es la primera edición. La segunda edición le agrega a esa primera parte representación y representatividad sindicales, el juez ante el particularismo del derecho del trabajo, reconsideración del tema del particularismo del derecho del trabajo, y la segunda parte de la obra, que incluye estos 4 capítulos. El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos laborales, sobre la abreviación de los juicios laborales, neoliberalismo versus derecho laboral, el camino hacia la integración del derecho del trabajo en el sistema de los derechos humanos y su aplicación efectiva por los tribunales de justicia, más esas 2 entrevistas de Razo, Cedrola y Barreto. La obra, y esto quiero destacarlo, se sustenta en un respaldo bibliográfico que incluye 272 autores, 410 obras. ¿Y por qué destaco esto? Porque Barbagelata se caracterizaba por, primero, agotar la bibliografía sobre los temas. Decía que esa era una condición sine qua non. Pero además Barbagelata fue un difusor de autores. Por ejemplo, Sidney y Beatriz Webb, Hugo Sinsheimer, George Shell, Paul Durand, Philip Lotmar, Anton Menger, el CD, aquel famoso que nos entregaba en el curso
de la evolución del pensamiento y un laboralista, apuntaba, y él mismo lo decía, a que leyéramos directamente esas obras. Él nos presentó a esos autores, nos puso en contacto con esos autores. El particularismo, la obra a la que nos estamos refiriendo, ¿cómo se ubica? ¿Dónde se ubica en esa biografía del autor? ¿Dónde se ubica en la vida de Barbagelata? Hay que prestar atención que los estudios que componen estos 12 capítulos de la obra corresponden a una etapa de la vida del autor que va desde los 60 años, de 1983, a los 86 años, 2009. La segunda edición la termina y la publica en 2009, es decir, cuando tenía 86 años. Y con esta tarea deja una monumental lección. La capacidad de revisar y mejorar un libro cuya primera versión del 95 ya podía ser considerada como una culminación intelectual, y la capacidad además de lanzarlo hacia el futuro con la inserción de los derechos humanos laborales. Y Barbagelata hizo esto siendo un octogenario, y esto revela la modestia del autor, la contracción al trabajo, y una inteligencia que nunca perdió su frescura. ¿Cuáles son las claves de la obra? En un artículo publicado en la revista Derecho Laboral 263, un autor brasileño, oriundo de Curitiba, Sidney Machado, publica un artículo que se titula Aspectos del particularismo del derecho del trabajo en la cultura jurídica brasileña. También me lo advirtió Álvaro, así que le agradezco por segunda vez su contribución. Y ahí el autor dice: es muy difícil encontrar una palabra clave para describir el pensamiento jurídico de Barbagelata. Y yo digo que hay que corregir esa referencia, la idea de Machado en esa presentación. Es muy difícil seleccionar o condensar la obra de Barbagelata, no en una palabra clave, es muy difícil encontrar 10, es muy difícil seleccionar 20 palabras claves que le hagan justicia a los conceptos que se desarrollan en la obra. Porque la obra, dije que es una compilación de trabajos, pero es una unidad, es una integralidad. No es una mera acumulación desordenada, es una obra unitaria, que se aprecia, por ejemplo, viendo la forma en que aparecen citados los autores. El autor que está citado en el primer capítulo de la obra, con la cita completa, después no vuelve a ser citado en el capítulo 4, cuando nuevamente se lo refiere, sino que se hace referencia a la obra citada. O sea, Barbagelata la trabajó, no simplemente acumuló artículos y los metió o los compiló allí, le dio unidad, le dio integralidad, hay referencias cruzadas a un capítulo y a otro. Es una obra profunda, rigurosa, una obra densa, pero densa no en el sentido de obra oscura o confusa, sino densa en sus otras acepciones, en la acepción de mucho contenido o profundidad en poco espacio. Un amigo, a quien no voy a mencionar, un día me hizo una referencia que me parece muy aplicable aquí. Me dice, las obras jurídicas se dividen en dos. Están las obras merengue y las otras obras. Y dice, ¿y qué son las obras merengue? El merengue, ¿qué pasa cuando se le acerca a la fuente de calor? Se contrae y queda muy chiquito. Entonces hay obras que son muy grandes, muy grandes, muy grandes, pero la idea que reflejan es corta, breve. Se podría haber dicho en pocas palabras. Y después están las otras obras, las que están apretadas, condensadas, que son densas. Y mencionaba las obras de Cajaruille, por ejemplo, y que tiene un estilo muy parecido a Barbagelata. Ponía un ejemplo también de las obras merengue, pero no lo voy a mencionar, naturalmente. Es una obra, la de El particularismo, que además yo diría que se caracteriza por su abundancia de implícitos. El autor no se detiene en muchas explicaciones, en muchos casos. No es una obra de lectura fácil o lineal, es una obra que hay que leer
cada párrafo varias veces para entenderlo, para comprender. Es una obra que se desarrolla y se expande en las profundidades, en las esencias, que también tiene esa característica que mencionaba Bailos respecto de su modelo para armar, en aquello de las notas al pie, que es un sello distintivo también de Barbagelata. Bailos decía, las notas al pie guardan una autonomía relativa con relación al resto del libro. Bueno, lo de Barbagelata es idéntico en ese sentido. Algo que las notas invitan al lector a desarrollar, a investigar, a profundizar. El particularismo, además, es una obra caracterizada por su esencia evolutiva. Toda la obra de Barbagelata tiene esa característica. El autor es consciente de que el derecho del trabajo es devenir, es dinámica, lo que Monereo llama la intrínseca historicidad del derecho del trabajo. Y en el particularismo Barbagelata lo dice, es valor entendido por la doctrina laboral que el del trabajo no es, como se ha dicho agudamente, un derecho de esencia, sino de existencia. Y esta referencia, en cierta medida, hace que el particularismo sea una obra complementaria y seguramente precedente y preparatoria del curso sobre la evolución del pensamiento laboralista que también publica en el año 2009. ¿Cuál es el método de la obra? ¿Cuál es el método característico del particularismo? Yo creo que aquí vamos a hablar del método que caracteriza la obra, pero además del método que, según el autor, deberían adoptar los laboralistas. Si hubiera que ponerle un nombre a ese método, podría llamarlo el método descriptivo, el método empírico, o si me pongo un poco más críptico, lo podría llamar el método Lotmar. Algo de esto también hablé con Hugo Barreto en esa reunión, en ese casual encuentro que tuvimos el día que fuimos a tomar el examen. El método Lotmar, ¿y por qué? ¿Por qué le llamo el método Lotmar? Después lo voy a desarrollar un poco más. Barbagelata, en el particularismo, en la página 14, alude a la obra de Lotmar, a la obra El contrato de tarifa de Philip Lotmar. Y dice esto, que Lotmar, innovando profundamente en la metodología jurídica, puesto que partía del reconocimiento de la forma en que esa figura se presentaba en la realidad de las relaciones profesionales de su tiempo, ya había colocado la piedra fundamental de la doctrina laboralista sobre el convenio colectivo. Y Lotmar, destacaba Barbagelata, y después voy a citar otras referencias que aparecen no en el particularismo, sino en la evolución del pensamiento laboralista, Lotmar tomaba distancia de lo que Barbagelata también citaba, de aquella idea que Barbagelata también citaba, pero de George Shell, de la manía de las categorías jurídicas, aquella manía del jurista de categorizar los fenómenos y ubicar los fenómenos de la realidad en esas categorías, incluso forzándolos para que encajaran, o para intentar que encajaran dentro de su conceptualización. Categorías jurídicas que quedaban, que resultaban absolutamente insuficientes, por ejemplo, para explicar los fenómenos nuevos del derecho del trabajo o de las relaciones laborales, como el convenio colectivo. Entonces, Lotmar, según Barbagelata, toma distancia de esa idea, o de ese concepto, de ese método de las categorías jurídicas, de esa manía, como decía Shell, de las categorías jurídicas. Pero más adelante me voy a referir un poco más al tema. O sea, en definitiva, el particularismo es una obra basal, una obra definitiva, una obra esencial del pensamiento laboralista. Y dice que el autor que la obra discurre alrededor de esa cuestión del particularismo. ¿Y qué es el particularismo? La expresión particularismo en español quiere decir preferencia excesiva que se da al interés particular sobre el general o propensión a obrar por el propio albedrío. O sea, no es exactamente aplicable esa expresión a lo que en realidad Barbagelata quiere señalar. Pero la expresión particularismo en francés
es bastante más apropiada. Tendencia de un grupo social, de una comunidad, a retener sus usos particulares mientras se opone a la comunidad más amplia de la que forma parte. Y se admite como sinónimo, particularismo en el diccionario Larousse, autonomismo o separatismo. ¿Y por qué cito el francés? Porque Barbagelata se inspira para utilizar esa expresión en la obra de Paul Durand, El particularismo del derecho del trabajo, publicado en el año 45, que después también desarrolla Durand en el Tratado de Derecho del Trabajo del 47. Y allí dice Durand, este derecho está animado de un espíritu diferente del derecho privado, tiene sus reglas, sus categorías jurídicas, forma en el orden del trabajo un nuevo derecho común que tiene sus propias ramas para las diversas actividades profesionales. Y Barbagelata se inspira en Durand, y por eso usa la expresión particularismo, pero después a lo largo de la obra utiliza otra expresión que es particularidades, que en nuestro idioma resulta seguramente más apropiada para aludir a la idea de algo que presenta una singularidad, una especialidad, una individualidad. Entonces, particularismo o particularidades refiere a los rasgos que hacen a este derecho distinto. Y ese es el hilo conductor de la obra. ¿Cuál es la particularidad esencial? Según Barbagelata, lo que hace a este derecho distinto. Y dice, tiene que ver con el objeto de su protección y supone una nueva actitud ante las realidades del mundo del trabajo. Implica, asimismo, desde otro ángulo, un cambio en la forma de concebir la igualdad de las personas, la que, como señala Radbruch, dice el autor, deja de ser así punto de partida del derecho para convertirse en meta o aspiración del orden jurídico, el amparo preferente del trabajador. Y después desarrolla otras notas que hacen al particularismo de este derecho. No pretendo contarles qué es la obra, pero menciono simplemente algunas ideas. La conocida subyacencia del conflicto, de la que deriva una cantidad de ideas geniales. Por ejemplo, la idea de la precariedad de los acuerdos, a la que después me voy a referir. La dimensión colectiva del conflicto laboral, también el papel central de la negociación, y ahí lo explica, dice, el compromiso en esa negociación por la subyacencia del conflicto, dice, no incluyen lo que los filósofos griegos llamaban la sincatatesin. Sincatatesin debería decir, porque lleva tilde. Esto es la plena conformidad o aprobación apta para servir como punto de partida del desarrollo de un discurso aceptable para ambos interlocutores. Y dice una cosa genial en una nota al pie. En la nota 35, en la página 27, dice, refiriéndose a esto de que los acuerdos son precarios y que, bueno, son como para salir del momento, dice en la nota al pie 35, no parece necesario extenderse sobre la justificación de este acerto, pues a todo aquel que haya participado, a cualquier título y en el nivel que sea, en una negociación laboral, le consta que las cosas ocurren de esa manera, sentidos diferentes, aguardando que causen efectos distintos a los esperados por quienes la proponen o apoyan. Bueno, y las repercusiones en el plano de las fuentes de ese conflicto, la ambigüedad en la expresión verbal, la lagunosidad, bueno, que salpica con comentarios, referencias a los convenios internacionales de trabajo, que por ejemplo dice una vez ratificado, pero aparecen dichas como casi de casualidad, una vez ratificados debe ser reconocida primacía sobre la legislación ordinaria. Bueno, la significación del tiempo social en el sistema normativo laboral, el trabajo y las relaciones que genera son particularmente sensibles a los cambios que se operan a través del tiempo. Y es interesante en este sentido que dice, los cambios se manifiestan en todos los planos, incluso en el de los valores, promoviendo variadas alternativas en relación con la regulación de una situación dada. Por tal razón puede ocurrir que en determinado momento, que en un momento se aprecie como positiva para la protección del trabajo una determinada solución que luego es desechada. Es clásico el ejemplo de ciertas normas restrictivas del trabajo de la mujer,
que pudieron considerarse favorables a principios de siglo y hoy son valoradas negativamente. La variedad y el poder de los operadores jurídicos. Pero como decía, no creo que sea el objetivo de esta conversación relatarles la obra. La obra se puede leer, naturalmente, la obra se lee, se estudia, se analiza por cada uno. Pero sí quiero repasar algunas ideas, algunos conceptos que aparecen o que se descubren. Ese método al que me refería, al que le llamé el método Lotmar, o el método descriptivo, aunque también está muy próximo, como lo dice el propio Barbagelata, al método enunciado por Merton. Es decir, en la idea de las teorías de alcance medio o de alcance intermedio, un método predominante en la sociología, que trabaja en un punto intermedio entre el enunciado abstracto y el mero empirismo que el sociólogo desarrolla en su rutina diaria. ¿Y por qué me parece que la obra del particularismo se aplica enteramente este método? Bueno, precisamente porque lo que hace Barbagelata es una gran descripción. Esos particularismos o particularidades que él menciona son una enorme descripción. Lo mismo que hizo Lotmar cuando describió el contrato de tarifa, lo que hizo Barbagelata fue describir lo que se ve en el mundo de las relaciones laborales. Y un ejemplo, diríamos, paradigmático de esto es esa referencia a los acuerdos, a la forma en que se llega a los acuerdos, al concepto de la representación y la representatividad sindical, que dice no es una cuestión de esencias, sino simplemente de la forma en que la organización colectiva asume, se planta, se posiciona frente al caso concreto. Entonces, es un método diferente que hace, además de la obra, de una congruencia total con lo que el propio Barbagelata enuncia como teoría cuando dice que el investigador en materia ius laboral, el ius laboralista, se tiene que contentar con esa teoría, con ese enunciado, con el empleo de ese método y de esas teorías de alcance medio que había enunciado Merton, es decir, dice el autor, dice Barbagelata, teorías que solo tienen validez para una determinada clase de fenómenos. Bueno, conceptos magistrales, voy a avanzar un poco más porque quiero dejar algunos minutos. La nueva actitud que el derecho del trabajo le reclama a todos los que operan con él, la definición del derecho del trabajo como un derecho esencialmente flexible, con el reconocimiento de que es una disciplina jurídica que incluso acepta, dice Barbagelata, las rectificaciones parciales y presumiblemente temporales de algunas tendencias que lo caracterizan hasta el presente, que no afectarán su particularismo esencial, que es esa vocación de tutelar, protectora del trabajador. Bueno, y después toda la segunda parte de la obra, que es la del bloque de constitucionalidad de los derechos humanos, respecto de la que hay que destacar la forma en que se conjuga y la forma en que interconecta a los derechos humanos, su integración en las constituciones y la noción de justicia social, que es otra, califica como una idea fuerza, aquella asociación con que la inteligencia dice de que el trabajo no puede ser tratado como una mercancía. Y en esa segunda parte de los derechos humanos laborales, también quiero destacar que los capítulos siguientes a ese primero sobre el bloque de constitucionalidad están dedicados a la aplicación práctica, a la aplicación efectiva por los tribunales de justicia de esos derechos. El bloque de constitucionalidad de los derechos humanos es, también dice Barbagelata a Barreto en la entrevista, lo que considera de mayor importancia en la actualidad en la evolución del pensamiento laboralista. Y finalizo con una pregunta. ¿Cómo se mide, cómo se dimensiona el valor y la actualidad de esta obra? ¿Es válido, por ejemplo, ver
¿Cuánto la cita la jurisprudencia? Yo creo que no. El propio Barbagelata decía que sus obras no eran demasiado citadas por los tribunales. Se encuentran citas al particularismo en nuestra jurisprudencia, unas cuantas. Pero no creo que sea esa la referencia que debamos tomar en cuenta para dimensionar el valor de esta obra, sino la influencia que ha provocado. Y yo quiero decir que me quedé impresionado cuando escuché la presentación que hizo Rodolfo Becerra de la obra de Sartú, y escuchaba lo que Sartú desarrolla en esa idea de la teoría pura del derecho del trabajo. Yo decía, pero estos son pensamientos de Barbagelata. Este es el particularismo del derecho del trabajo del que habla Barbagelata. Hay muchos autores que, digamos, que han incorporado estos pensamientos. En Brasil la obra es muy citada, no solamente esta que mencionaba aparece publicada en la revista de Derecho Laboral de Sidney Machado, sino también, bueno, bastante la cita Jorge Soutomayor, profesor de la Universidad de San Pablo. Pero acá el problema o la cuestión es de determinar qué es la obra clásica o por qué esto es una obra clásica. Encontré una referencia y algunas que son muy mencionadas, por ejemplo, la referencia a Ítalo Calvino cuando habla de la obra clásica. Es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Es un libro de relectura, de descubrimiento constante, cargado de huellas y señales, que suscita incesantemente. Pero encontré también otra referencia de un crítico literario y escritor francés, Saint-Beuve, que dice, un clásico es, lo más importante de un clásico es que nos devuelve nuestros propios pensamientos, con toda riqueza y madurez. Y esta obra es una obra que es un clásico porque provoca una especie de sugestión. Si hubiera que diagnosticar el efecto que provoca esta obra, yo quisiera utilizar un concepto que es criptomnesia. La criptomnesia viene del griego criptos, oculto, y mnesia, recuerdo. ¿Y por qué yo conozco esta palabra? Porque la leí a raíz de mi fanatismo musical por los Beatles. Y en determinada oportunidad, George Harrison, en el año 70, compone un precioso tema que todos conocen, My Sweet Lord, y fue enjuiciado por haberlo plagiado de otra música que se llama He's So Fine, de dos compositores muy poco conocidos. Y la sentencia de un tribunal americano de 1976 dice, hubo un plagio inconsciente o subconsciente. Harrison no quiso deliberadamente usar aquella música, pero es muy parecida. Es innegable que hay un parecido muy grande. ¿Qué pasa? ¿Qué es la criptomnesia en el sentido que le aplico a el particularismo? Nosotros hemos incorporado inconscientemente estas ideas por la comunión en la sustancia que nos vincula con esas ideas que desarrolla Barbagelata en la obra. Este libro, que en realidad son dos libros, como ya dije, pone a Barbagelata, pone a su autor como un verdadero creador del pensamiento iuslaboralista. Es decir, con su obra, sin proponérselo, Barbagelata se convirtió en uno de los personajes de la evolución del pensamiento iuslaboralista, la asignatura que él mismo creó para la maestría. Y con esta obra Barbagelata permanece con nosotros,
por eso su actualidad, por eso es un clásico. Y quiero citar algo que puse en un artículo que escribimos en homenaje a Hermida, a la memoria de Hermida, pero creo que se aplica mucho también a Barbagelata, y no encontré otra mejor frase para terminar esta presentación. Es una idea de Rubén Alves, en una obra que se titula La alegría de enseñar. Y dice: enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma, seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra. Así, el profesor no muere nunca. Y creo que esa es un poco el redondeo de esta presentación. Muchas gracias por la atención que me dieron. Muchísimas gracias, Mario, por esta semblanza tan cálida y tan emotiva, y por esta presentación que nos recuerda no solamente los puntos centrales de la obra de Barbagelata, sino también la relevancia del método, que es una de las enseñanzas más importantes que nos dejó el profesor. Abrimos, si les parece, el espacio para las preguntas y intercambios. Está anotado en primer lugar Hugo Barreto y luego Eduardo Goldstein. Bueno, una excelente exposición de Mario. Felicitaciones, Mario, realmente, con un cierre extraordinario. Así que me parece que la exposición tuya confirma una vez más lo interesante de las relecturas de nuestros maestros. Yo quiero simplemente subrayar un aspecto que tú mencionaste, y que a mí siempre me llamó la atención del pensamiento de Barbagelata, por la originalidad que revela. Barbagelata dice, bueno, que uno de los particularismos es la subyacencia del conflicto, ¿verdad? Y cuando uno habla de conflicto en materia de relaciones laborales y en el medio del contexto económico en el que se desarrollan, está como tentado a pensar que ese conflicto tiene una naturaleza económica y que tiene una naturaleza materialista, y por ese lado ir a una interpretación marxista del conflicto en materia laboral. Y ciertamente esa es una visión absolutamente legítima, desde luego, pero el pensamiento de Barbagelata siempre me impresionó por la sutileza y la fineza de Barbagelata en este punto, porque Barbagelata no fundamenta, o no explica más bien, no explica el conflicto en materia laboral con base en una disputa por el producto del trabajo, por la apropiación, diríamos, del producto del trabajo, como podría hacerse desde una perspectiva materialista, sino que lo hace diciendo, bueno, el conflicto radica, tú, Mario, lo podrás recordar mejor que yo, radica el conflicto en las importantes restricciones que tiene la libertad de la persona cuando se somete al poder directivo del empleador. Más o menos esa es la idea. Y a mí siempre me maravilló eso, porque, ya les digo, lo más corriente es ir a explicar el conflicto laboral en términos de disputa por el producto y la apropiación del producto del trabajo humano. Pero Barbagelata es mucho más sutil y lo radica en las limitaciones a la libertad de las personas. Me parece eso una extraordinaria forma en clave humanista y original de ver en dónde radica el particularismo del conflicto en materia laboral. Gracias. Gracias a ti en particular, Mario. Gracias, Hugo. Eduardo Goldstein. Bueno, buenos días a todos. Quería felicitar a Mario por su excelente exposición, que no me cabía duda que iba a tener el nivel que ha tenido. Lo que yo quiero simplemente comentar es una anécdota personal con el profesor Barbagelata. El profesor Barbagelata, que fue profesor mío de grado, bueno, yo después tuve la suerte de salir reglamentado en otro curso y tuve que abandonar, y obviamente lo tuve de profesor de posgrado. Era una persona que me infundía respeto, pero también me infundía mucho temor. Recuerdo cuando di el examen de evolución del pensamiento laboralista, que estaba Barbagelata, Mario Garmendia y Osvaldo Mantero,
y no haber transpirado más en mi vida que ese día. Más que en algún clásico que Peñarol no estuvo contra el arco, para decir eso. Pero una de las cosas que yo quería destacar del profesor Barbagelata, y que me comprenden las generales de la ley, en un momento determinado de mi vida, cuando uno ya no tiene a los abuelos y lo demás, a mí yo quería saber, más allá de las lecturas que había tenido al respecto, la vivencia de un joven en el país en la década del 40 durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil Española, ambas guerras que por razones familiares me llegan directamente. Entonces dije, ¿con quién puedo hablar de ese tema? A ver cómo se vivió en el Uruguay. Entonces se me ocurrió hablarlo con el profesor Barbagelata, le dije, mire, me gustaría hablar de tal cosa, y me dice, ¿sabe qué? Venga a mi casa. Fui a su casa, le llevé de regalo un libro de Esther Tusquets, que es una escritora catalana, que escribió Habíamos ganado la guerra, una escritora de origen de una familia fascista y que luego cambió su ideología. Y el profesor me recibió allá en su jardín de invierno lleno de plantas, los que han estado en la casa de él lo recordarán, y estuvimos reunidos prácticamente 3 horas contándome todo el tema de las marchas, las discusiones y demás que había a nivel de la juventud sobre esas conflagraciones que en aquella época se vivían en forma intensa. Y bueno, quería destacar ese aspecto del profesor Barbagelata, donde me escuchó, lo escuché contar las anécdotas, responder a mis preguntas, y realmente llenó un vacío que yo tenía de ver de este lado del mundo cómo se vivió esa conflagración mundial, de la cual con Mario Garmendia mantenemos un interés siempre presente, contándonos cuestiones y pasándonos documentales y todo ese tipo de cosas. Simplemente quería comentar eso, la generosidad del profesor de Barbagelata de hacerlo refrescar su memoria 40, 50 años atrás de aquella situación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ya estamos casi en la hora, así que continúa Hugo Fernández. Gracias. Bueno, también felicitar a Mario por su excelente exposición. No solamente por su profundidad, sino porque fue entretenida, y eso para mí hoy es un valor también, así que lo felicito a Mario por esto. Evidentemente que hablar de Barbagelata es todo un desafío por toda la cantidad de perfiles de su personalidad, ¿no? Es una persona que yo diría que es inconmensurable en alguna medida, porque tiene una cantidad de perfiles. Ahora cuando hacía referencia Eduardo a su conversación íntima, diría, con Barbagelata, surgen recuerdos imborrables en ese jardín de invierno contra el costado izquierdo del edificio Panamericano, con vista al puerto, pero además en esa frondosidad no solamente botánica, sino intelectual, ¿no? Que generaba ese ambiente pequeño y al cual nos integraba Barbagelata cuando nos hablaba en forma prácticamente íntima, ¿no? Bueno, en fin. Yo quería hacer una brevísima referencia, y pido disculpas porque estoy nervioso porque tengo que entrar a clase, pero que tiene que ver con la estructura del libro también, porque en sucesivos capítulos, quería ordenarme un poco más en lo que iba a decir, pero no tuve tiempo de mirarlo, pero en sucesivos capítulos él vuelve sobre lo que está escrito, ¿no? Es decir, una nueva consideración sobre el particularismo, de nuevo sobre, como que en realidad, esa idea también que marcaba Mario de que el libro no termina de completar, no es una obra culminada, se refleja no solamente en la interpretación o en la lectura que pueda hacer el lector, como bien lo hacía Mario, sino también en su propia estructura, ¿no? Reconsideración del tema del particularismo. Y estoy leyendo el capítulo 8, en la página 199, y había otro que ahora se me escapó, que es todavía más claro esto, que tiene que ver hacia una nueva perspectiva. En fin. Y la segunda cosa que quería decir es con relación a
un miedo, a un temor que a mí se me generó cuando leía la obra de Barbagelata con relación a la integración del derecho del trabajo en el plexo de los derechos humanos, ¿no? Y en algún momento lo discutimos con algún compañero esto en alguna reunión más bolichera o más tertuliana, que tenía que ver con cómo el derecho del trabajo podía perder particularidad en la medida que se lo recostase a los derechos humanos como disciplina propia o autónoma. De todas maneras, este temor que a mí se me generó cuando se planteaba esa tendencia de referencia, en realidad no termina de concretarse, ni es un hecho consumado, porque la estructuración que hace Barbagelata de esa relación de los derechos laborales dentro del concepto de derechos humanos abre también una perspectiva de autonomía, porque yo diría que subcapitula los derechos humanos, ¿no? Es decir, torna al derecho del trabajo o a los derechos laborales dentro de un capítulo de los derechos humanos sin que estos pierdan autonomía y particularidad. Con lo cual es muy interesante porque lo coloca en el ámbito de las relaciones económicas, ¿no? Es decir, este concepto del derecho laboral y la economía también está plasmado en ese acercamiento, en esta aproximación que hace Barbagelata a la teoría de los derechos humanos, del derecho del trabajo, sin que el derecho del trabajo pierda su autonomía y pierda su identidad propia, aunque entre dentro de ese espacio de los derechos humanos como categoría jurídica. Y además me parece que lo hace con una visión casi estratégica, ¿no? Que es la de... ¿no? Sí, ahí hay una posición también que yo diría estratégica de carácter intelectual que apunta a diferenciarse notoriamente y en forma absoluta, diría yo, lo hace inclusive en algunas citas que hace con referencia a algunos autores que precisamente parten de esa misma idea, de la ruptura, de la separación, inclusive de la impertinencia de utilizar conceptos civiles en el derecho del trabajo. Y me parece que este juego, esta mirada hacia los derechos humanos y a su vez esta pérdida de conexión con el derecho civil es lo que rescato de esta trayectoria evolutiva del pensamiento de Barbagelata hacia la teoría de los derechos humanos. Muchas gracias, quería decir esto y vuelvo a felicitar a Mario. Y yo diría que a esta altura podemos felicitarnos todos porque el ciclo de clásicos está siendo realmente un punto alto de este año tan particular, ¿no? Un abrazo para todos. Gracias. Gracias, Hugo. Laura Zúñiga, y luego ya vamos cerrando porque hay varios compañeros que están ingresando a clase hasta ahora. Los saludo, me voy para clase. Perdón, Laura, que me tengo que ir. Abrazo. No, bueno, chao. No, simplemente bien corto, agradecer a la mesa por bueno, este ciclo de clásicos que la verdad que algunos los he podido seguir en vivo, otros los he visto después, la verdad excelente todos estos ciclos, este ciclo completo y todas las exposiciones, y bueno, y la de hoy, agradecerle a Mario, muy emotiva y muy, muy bella esta exposición que bueno, que ha calado hondo en mí, porque bueno, todos sabrán que toca fibras íntimas, pero más allá de eso, felicitar a la mesa por la iniciativa de estos clásicos que nos inspiran a todos, que nos dan impulso y que nos recuerdan las bases, así que, bueno, era eso, nada más. Gracias. Gracias, Laura. Le agradecemos muchísimo a Mario Garmendia nuevamente, y anunciamos que el próximo viernes vamos a tener la presentación de Marcelo Dufey, María José Vallejo y Marcelo González sobre la obra Crítica del Derecho del Trabajo de Alain Soufflot. Muchas gracias y nos vemos la semana próxima.